mis amados hermanos. Llenos de ese Espíritu Santo poderoso es lo que desea Dios. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. Y debemos de recordar siempre que nosotros somos templo y morada de su Santo Espíritu. Que Él vive en nosotros y que Él vino con un propósito poderoso. Recuerden que el Espíritu Santo, cuando comienza la creación, el Espíritu Santo estaba ahí. Dice que la tierra estaba oscura, vacía, desordenada, no había nada. Se dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas. ¿Qué estaba esperando el Espíritu Santo? Que Dios hablara. Desde el principio el Espíritu Santo está ahí, ha sido el número uno, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, son mismos con diferentes manifestaciones. Y es el Espíritu Santo que hoy está en la iglesia, poniéndola por cabeza, llenándola, manifestando su poder. El apóstol Pablo decía, yo no vengo a hablarles con sabiduría humana, sino sabiduría que proviene de Dios, con la sabiduría que me imparte el Espíritu Santo. Y vengo a manifestar su poder. Por eso con nosotros como hijos de Dios tenemos que despertar. Y tenemos que despertar para permanecer firmes en oración, en comunión con el Espíritu de Dios. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, no puedes ser el mismo. Si tú lees en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba recibir ellos? Dinero, una limosna. Pero había más de Dios. Ellos le iban a impartir el poder de Dios. Y Pedro le dice, ¿saben? No tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tengo te doy. ¿A quién tenemos nosotros morando? Padre, ayúdanos. Danos de nuevo. Que ese poder se manifieste aquí en la tierra. Ese mismo poder con que tú llenaste con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ayúdanos, revélanos el poder que tenemos, manifiéstalo en nosotros, en nuestra vida, en todos tus hijos. Señor, perdónanos por haber caminado en esta tierra sin ese poder, sin esa manifestación tuya. Porque aquí vemos algo poderoso que pasó. Ya Pedro no era el mismo. Juan no era el mismo. Y dice, y tomándole de la mano. Y ellos le dijeron, no tengo oro, no tengo plata. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie. Y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían el que estaba sentado pidiendo limosna.
Se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. ¡Qué tremendo! La religión fue confrontada. La religión se estaba terminando. Y eso se tiene que terminar en nosotros. La religión nos ha dividido, nos ha separado y caminamos sin poder. Y hoy Dios nos está revelando que ese bautismo del Espíritu Santo que hubo en el Pentecostés tenía un propósito grande para que nosotros cuando leyésemos estas palabras nos cambiara la vida, nos cambiara el deseo, nos impartiera su poder, donde entender que aquí tenemos que caminar llenos del Espíritu de Dios. No podemos caminar separados, sino unidos, porque estamos unidos con Él, no nos podemos separar de Él. La Biblia dice que en Él vivimos, en Él nos movemos, que somos hechura suya, somos herencia de su prado, que somos sus hijos, que fuimos sellados por Él y para Él. Y la Biblia nos enseña que todo aquel que crea en su nombre echará fuera a los demonios. En su nombre pondrá manos a los enfermos y sanarán. Por eso hoy clamo al Dios Todopoderoso para que todos los que escuchemos este mensaje nos motivemos, deseemos, nos apasionemos por buscar el rostro de Dios, pero con intensidad, con el propósito de ser llenos del Espíritu Santo. Estos hombres habían sido confrontados, pero algo había pasado. Ya no lo podían acobardar. Ellos iban a predicar con denuedo. Ellos iban a predicar con poder. A ellos ya no los iban a detener. Porque dice que se multiplicaban los milagros, se multiplicaban los discípulos. Y los reconocían y reconocían que Dios estaba con ellos, pero tenían miedo, porque la religión tiene miedo de apagarse. Porque lo que nosotros necesitamos es la relación con el Espíritu Santo que nos ha sido impartido, al que hemos olvidado, al que le hemos puesto la tercera persona, y es el que siempre ha estado, desde el principio ha estado, es el que anuncian de primero. Ahí estaba esperando y hoy está esperando que tú le creas, que tú camines con Él, que se te revele, que Él es el que te imparte poder, que Él es el que te da el deseo, la revelación, el que te está recordando todas estas cosas como me las recuerda a mí ahora, para que yo busque ese poder que toda la iglesia lo debe de buscar. Y leemos que habían discípulos, buscaron discípulos, escogieron a Esteban y dice, y mire qué tremendo, cómo oraban, ahora se reunían a orar. Si tú lees toda la Biblia te vas a dar cuenta que cuando oraban dice que temblaban el lugar. ¡Wow! De los lugares temblaban. Y escogieron a Esteban, y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora hablaban con denuedo de la palabra de Dios. No lo podían detener. No nos pueden detener. La iglesia tenemos que despertar y hablar con denuedo la palabra de Dios. La Biblia dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Una sabiduría poderosa estaba con él. Lo comenzaron a perseguir, le pusieron trampas para matarlo. Pero él hablaba con denuedo, hablaba de la historia, hablaba de Moisés, hablaba de Abraham. Estaban atónitos.
pero lo estaban matando. Y esto es algo que, que no pudieron detener a Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Las visiones. Los cielos abiertos, lo que la iglesia hoy no puede ver. La iglesia ve demonios, pero no ve los cielos abiertos, no ve los ángeles bajar, no ve los ángeles subir. Esas visiones terminaron, pero hoy se termina esto porque estoy declarando que algo grande va a pasar. Te he hablado del apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia, Ministerio de la Familia.